la semana 13, ¿no? 13 de un ciclo que, bueno, tiene 16 semanas, o sea, ya casi estamos terminando. El tema que nos toca ver hoy día es un tema que últimamente se ha estado presentando, pero de forma bien sencilla, ¿no? Las preguntas, solo que por el detalle de ya no trabajar la geometría plana, sino trabajarlo en 3 dimensiones, quizás se hace un poco tedioso. Pero déjenme decirles que la clave para poder trabajar la geometría del espacio, trabajar en 3 dimensiones, es identificar bien la geometría plana en el ejercicio, ¿ya? Como en geometría plana, hasta áreas, hasta el tema anterior, ya lo hemos trabajado, así pausado, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es trabajar la geometría plana en esta geometría del espacio. ¿Ya, muchachos? Entonces empecemos a ver. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo claro? ¿Se escucha bien? ¿La diapositiva está bien? Ahorita está estático, no le he hecho no estoy presentando nada todavía. Ya. Sí, está bien. Ya, excelente entonces. A ver, miren, para trabajar la geometría del espacio vamos a comenzar teniendo una idea, ¿no?, de lo que es el punto, la recta y el plano, ¿ya? Entenderemos o tendremos una idea de punto cuando nosotros agarremos, por ejemplo, un lápiz, ¿ya? Y le saquemos punta a ese lápiz y coloquemos la punta del lápiz sobre una hoja, sobre un papel, ¿no? Sobre algo que queramos escribir. Esa imagen que observo ya en lo que he plasmado al presionar el lápiz me dará la idea de lo que es un punto, ¿ya? Esa es la idea de punto que debemos conocer, ¿no? Ahora, el conjunto de puntos que no cambia de dirección, el conjunto de puntos unidos, íntimamente unidos, cercanos, me va a dar la idea de lo que es recta. Lo que están observando ahí, esa recta de color negro, ¿ya? En ambos sentidos, la recta no tiene fin, no tiene inicio, ¿ya? Y luego, al desplazar la recta en forma paralela a ella, ¿ya? Se generará pues lo que es un plano, ¿no? Lo que están observando ahí, esa superficie de verde, ¿ya?, que observan en el lado derecho, ¿ya? Esa me da la idea de plano, no la superficie de plomo. La superficie que está de plomo es una superficie curva, eso no es un plano. El plano es lo que está de verde, ¿ya? A ver, para que se entienda algo mejor, imagínense una mesa, ¿ya?, donde se come, ¿no? Y esa mesa se extiende, es una mesa inmensa, infinita. Esa es una idea de plano. El plano no tiene límites, no tiene grosor, no tiene espesor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo bien podría decir, por ejemplo, si tú estás ahorita en tu laptop viendo, ya una de las caras de la laptop o las tapas de la laptop están contenidas en un plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? La pared de tu cuarto. La pared de tu cuarto le pertenece a un plano que es inmenso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa idea de plano yo la debo mantener, la debo entender en su perfección. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Ahora, lo que sigue es, profesor, pero si vamos a trabajar en 3 dimensiones, ¿ya? Si vamos a trabajar en 3 dimensiones, entonces, ¿cómo identifico, cómo observo o cómo genero, cómo yo me doy cuenta que estoy en un plano? Ya, bajo cuatro formas de determinarse un plano, muchachos, vamos a conocerlo, vamos a identificar. Observe. Ahí estamos viendo cómo se determina un único plano. Único plano, ¿ya? Porque hay infinidad de planos. Mira, una forma es mediante el aparecer 3 puntos no colineales. Primero,
La forma convencional, ¿ya? Esto es universal, de representar a un plano, ojo, representar, o sea, no es que se pueda tocar, palpar, sino que una representación para un plano es a través de un paralelogramo, como estás observando en los 4 dibujos de la diapositiva. Y en uno de sus extremos se coloca una letra mayúscula. En este caso le he colocado la letra P en cada una de ellas, ¿no? Entonces se lee el plano P. Ese plano P se ha formado para la determinación de un plano en la letra A, se ha formado porque tenemos 3 puntos que no son colineales, es decir, no están en una línea recta. Si está en una línea recta no se forma un plano. Esos 3 puntos me identifican, me garantizan que hay un único plano que contiene esos 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, la otra forma de determinar un plano, muchachos, es teniendo una recta y un punto. Solo hay un plano, un único plano, que contiene a esa recta que observan en el punto B y el punto que está acompañando. Solo hay un plano que lo contiene, no hay otro. No es que el punto está en un plano y la recta está en otro plano, no. Hay un único plano que contiene a los dos. Después, muchachos, la otra determinación de un plano es teniendo 2 rectas paralelas. Esas 2 rectas paralelas me generan un plano también, un único plano que las contiene. ¿Ya? Y finalmente, cuando hay 2 rectas secantes. Esas 2 rectas secantes al cruzarse también me generan un único plano. Cuidado, muchachos, que vayan a venir preguntas teóricas de ese tipo, ¿no? A ver, yo los voy a escuchar, los voy a leer. Si en una proposición en el examen les dice, con 3 puntos se forma un plano, ¿ustedes qué dirían? 3 puntos en el espacio me forman un plano. Deben ser colineales. No colineales, digo. Exacto, tendría que agregarse en no colineales, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? En la proposición B, cuando dice se forma un punto y una recta, se debe entender que ese punto no le pertenece a la recta. Debe haber de todas maneras esa salvedad. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, sigamos, ¿ya? Miren por acá. Una vez que ya se ha determinado el plano, conocemos el plano, ahora vamos a ver cuál es la posición de ese plano en el espacio. ¿Ya? Los planos pueden ubicarse en forma paralela, su primera clasificación. ¿Ya? Un ejemplo podría ser tanto el piso de tu cuarto como el techo de tu cuarto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El piso y el techo, si es que el techo no está inclinado, obviamente, ¿no? El piso y el techo van a encontrarse, no es que el piso y el techo son los planos, ¿ah? No, el piso y el techo se van a encontrar en planos paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Y otra característica es que los planos paralelos jamás se van a interceptar, pues. Jamás. Por el hecho de ser paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la otra posición de los planos, ¿ya? Vendría a ser cuando ya los planos se corten. ¿Estamos de acuerdo? Como en el punto B. Mira, ahí hay 4 planos. El plano de color verde, de color celeste, de color naranja, de color fucsia. En este caso, han coincidido. No necesariamente pueden coincidir, sino que no he hecho la coincidencia, he colocado la coincidencia para que no se confunda más el gráfico, ¿ya? Pero basta para que me respondan lo siguiente. En los planos paralelos su intersección es el vacío. Y en los planos secantes, ¿cuál sería la intersección? ¿Cuál sería la intersección
en dos planos que son secantes, dos o más planos que sean secantes. Tomemos como referencia el plano de color fucsia y el plano de color verde. ¿Una línea? Exactamente, pues. Ni siquiera hablemos de segmento, ¿eh? No es un segmento, porque ya sabes que el plano es infinito. Lo que van a generar es una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, esa línea recta está representada por el punto P sub 1 y P sub 2. En realidad es una línea recta, por eso que está punteado ahí. Se va hasta el infinito, porque el plano es infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en los planos paralelos no hay intersección. En los planos secantes existe intersección y esa intersección siempre va a ser una línea recta. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y una observación con respecto a los planos secantes son los planos denominados planos perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hay una forma clásica, ¿no?, de representar los planos perpendiculares y que para el estudiante es algo más sencillo de observar, es en el cubo. Por ejemplo, la cara lateral y la base de ese cubo, la cara lateral y la base son planos perpendiculares. Cada cara, la cara lateral, esa cara lateral y la cara que está en la base le pertenecen a planos perpendiculares. ¿Estamos de acuerdo? Entonces solamente hay dos posiciones de planos en el espacio: paralelos o secantes. Los planos perpendiculares es una observación de los planos secantes. ¿Ya? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos entendiendo un poco acerca de los planos y de su ubicación? Espero que sí. Ahora, la recta también va a jugar, muchacho, o va a tener una clasificación, va a tener en realidad una clasificación más cuando estamos hablando del espacio. Nosotros conocemos lo que son las rectas secantes, ¿sí? Cuando estamos en geometría plana, simplemente se interceptan y hay un punto de intersección, ¿no? L1 y L2 son rectas secantes y generan un punto de intersección. Cuando hay en otro tipo de rectas son las rectas paralelas. Mira, en un plano ya puedo observar esas rectas paralelas, A y B. No tienen ningún punto de intersección. Pero observemos qué ocurre en la clasificación C, ¿ya?, con esas rectas que aparecen en la parte superior y en una cara y en la intersección de dos caras laterales de ese cubo. No puedo decir que esas rectas son secantes. No, no son secantes. Y menos afirmar que son paralelas. Entonces, en el espacio puede ocurrir ese tipo de ubicación de las rectas, muchachos. Mira, ni paralelas, ni secantes. Cuando esas rectas tienen esas condiciones, entonces se dice que son rectas alabiadas. ¿Estamos de acuerdo? Bien, veamos un poco más de ejemplos acerca de las rectas alabiadas. Miren. ¿Ven ahí? En el lado izquierdo, la recta que está de rojo con la recta que está de azul no se cortan, por lo tanto no son secantes. Tampoco son paralelas porque están en situaciones distintas en ese poliedro, ¿ya? Entonces, si no son paralelas y no son secantes, pasan a formar parte de todo el grupo de rectas alabiadas. En el gráfico que está a la derecha, mira, la posición de la recta de rojo se ha mantenido en la misma ubicación, pero la que ha cambiado es la recta de azul. ¿Son paralelas esas rectas? No, pues. No son paralelas. Se cortan, profesor, aparentemente en la parte inferior se cortan. No. Ojo que están en planos distintos, ¿ya? Entonces, no es que si yo prolongue la recta de azul y prolongue la recta de rojo, en algún momento se van a interceptar, ¿no? Están muy lejos de interceptarse,
no se van a intersectar, muchachos. ¿Ya? Bueno, va a haber observaciones con respecto a estas rectas. Por ejemplo, lo que nos pueden preguntar es a qué distancia se encuentran y si se pueden intersectar, qué ángulo forman. ¿Ya? Ya, todo eso lo vamos a ver más adelante. Lo primero es que quede bien claro que ahora estamos agregando una nueva posición relativa acerca de las rectas. Conocíamos, muchachos, lo que son las rectas paralelas, rectas secantes, y ahora estamos hablando de las rectas alargadas. Mira, en 3 dimensiones hablamos de ese tipo de rectas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, sigamos. Mira. Entre los planos, ¿ya? Entre los planos, vamos a trabajar lo que es el ángulo que forman los planos, muchachos. Mira, ahí estoy mostrando la intersección de 2 planos. Sí lo ves, ¿no? Y hay una recta común que, bueno, lo he representado como un segmento nada más. ¿Sí? Entonces, hay una definición para saber qué ángulo forman los planos. Hay una forma de cómo encontrar el ángulo que forman 2 planos en el espacio. ¿Qué es lo que se hace? Mira, vamos a trabajar con la recta común, ¿ya? Vamos a trabajar con esta recta común. Miren, miren muchachos, ¿ah? En cada plano, ¿ya? Ese plano que está girado, que está levantadito, se ha trazado una perpendicular. ¿Se da cuenta? Se ha trazado una perpendicular a esa intersección de planos. ¿Ya? Y en el plano que se comporta como base o que está en forma horizontal, también en ese mismo plano se ha trazado una perpendicular que coincide con la otra perpendicular. Y ambas han sido trazadas hacia el segmento común o la recta común. Y si estás observando ahí se forma una abertura, ¿no es cierto? Esa es la forma de cómo encontrar el ángulo diedro. El ángulo diedro se habla siempre y cuando aparezcan planos. Es la forma de encontrar el ángulo diedro para la intersección de los planos. Entonces, resumiendo, ¿cómo encuentro el ángulo entre planos? Perpendiculares de cada plano hacia la recta común. Y el ángulo que forman esas perpendiculares viene a ser el ángulo diedro. Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros abrimos la tapa de un libro, a medida que la tapa superior va girando, se va formando un ángulo diedro. ¿Se da cuenta? Mire, cómo se va formando el ángulo diedro. De esa manera es que vamos a entender visualmente cómo es que se forma el ángulo diedro, muchachos. A partir de datos, ¿no? Segmentos, ángulos, en los problemas vamos a poder encontrar la magnitud de ese ángulo. ¿Ya? Listo. A ver, sigamos. Miren. Así como entre planos hay ángulo, también existen ángulos entre recta y plano. ¿Cómo encuentro el ángulo entre una recta y un plano? Miren, ahí está la recta en forma oblicua, ¿ya? Y el plano P, ¿ya? La recta ha entrado formando cierta inclinación con el plano, ¿ya? ¿Y cómo se determina ese ángulo? Lo que vamos a hacer es, de un punto de esa recta, trazar una perpendicular al plano. Como estás observando ahí, mira. Entonces se va a formar un triángulo rectángulo. ¿Sí? En el lado izquierdo, estamos trabajando en el lado izquierdo. Se va a formar un triángulo rectángulo donde ese ángulo teta que observas por ahí viene a ser el ángulo que hace la recta y el plano. Entonces, muchachos, ¿cómo determino un ángulo entre recta y plano? Simplemente de un punto de la recta trazo una perpendicular al plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, de esos casos entre ángulo, entre recta y plano, hay uno que hay que tomarlo en consideración, una observación, un caso particular, que es cuando la recta es perpendicular a un plano. ¿Cuándo aseguro yo que una recta
es perpendicular a un plano. Ya. La condición necesaria y suficiente es la siguiente, muchachos. Para que una recta sea perpendicular a un plano, debe ser perpendicular a dos rectas secantes en el plano, como estás observando ahí. Esa recta que está más a la derecha forma 90 grados con cada una de esas rectas que está en el plano. Cuando cumple esa condición de que es perpendicular a dos rectas en el plano, entonces ya garantizo que la recta es perpendicular al plano. Mira, tiene que ser perpendicular a dos rectas secantes en el punto de intersección. Luego en pizarra te voy a enseñar una observación cuando puede haber una trampita con respecto a esa definición, ¿ya? Pero debe ser una recta, debe ser perpendicular a dos rectas que se encuentran en el plano, secantes. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que una recta hemos demostrado o el mismo ejercicio te dice que es perpendicular a un plano, entonces no nos va a quedar ninguna duda que esa recta es perpendicular a cualquier recta que esté en el plano. Más a la izquierda de ese gráfico, ¿ya? Hay una línea horizontal, ¿te das cuenta? En el plano. Y hemos trazado una paralela a esa recta perpendicular al plano. Y esas dos rectas están formando un ángulo de 90 grados, como observas ahí. ¿Por qué? Porque ya aseguré, ya garanticé, ya demostré que esa recta es perpendicular al plano. Si una recta es perpendicular al plano, entonces es perpendicular a todas las rectas que se encuentran en ese plano. Es más, te podría decir a cualquier segmento que se encuentra en ese plano. ¿Estamos de acuerdo? Vuelvo a repetir, muchachos, que ese concepto es importante, ¿no? Si una recta es perpendicular a un plano, entonces ya es perpendicular a todas las rectas o segmentos que se encuentran en ese plano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Muy bien. A ver, sigamos. Vamos a ver unos ejemplos acá, ¿no? Quiero trabajar los ángulos, especialmente los ángulos entre rectas aladeadas. Miren, vamos a tener un cubo, ¿ya? ¿Sí? ¿Observan ahí el cubo? Y esa primera recta de rojo. Muchachos, observan, ¿no? ¿Están ahí? Sí, profesor. Ya. Me asustan cuando no dicen nada. Ya, a ver. Entonces, esa recta que está de rojo, vamos a colocar otra recta más. ¿Ya? Esa recta es L1. ¿Ya? Vamos a colocar otra recta más. Ese es L1. Vamos a colocar la otra recta L2. ¿Ya? Mira que están en las caras distintas de ese cubo. ¿Sí? ¿Te das cuenta? L1 está en la cara lateral derecha y L2 está, perdón, izquierda, y L2 está en la cara lateral derecha. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué ángulo forman? ¿Qué ángulo están formando L1 y L2? Ahí no observo que sean paralelas. Sean, no se observa. No se observa que sean perpendiculares o secantes, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de recta es? ¿O qué tipo de rectas son, mejor dicho? Alabiadas. ¿Cómo encuentro el ángulo entre estas rectas alabiadas? Ya, vamos a hacer lo siguiente. Un método, ¿ya? Es dejar estático una de las rectas y trazar una paralela, pero que se intercepte, si es que se puede interceptar. Entonces, ¿qué te parece? Mira, si vamos a dejar estático la línea azul y vamos a trazar hacia la cara que contiene a la línea azul, ¿ya? La línea L1, una paralela. Como las caras laterales son paralelas en el cubo, entonces trazamos una paralela a L1. Algo así. Así. ¿Ves? Ya está la paralela.
Ahora, visualicemos bien esa cara del cubo. En realidad, la línea de azul y la línea de rojo vienen a ser diagonales, ¿sí? Y si es un cubo, esa cara en realidad es un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, el ángulo que están formando, vendría a ser ese angulito que estamos observando ahí. Y a él le vamos a poner X. Y pregunta, muchachos, si son las diagonales de un cuadrado, ¿qué valor toma X? 40 y 45. ¿Estamos de acuerdo? Miren cómo fue el método para poder encontrar el ángulo entre esas rectas alabeadas, ¿no? ¿Cuál es el método? Dejo estático 1 y trazo una paralela hacia un plano, porque les mencioné que la idea va a ser seguir trabajando en geometría plana. ¿Ya? A ver, otra aplicación. Miren, quiero saber qué ángulo forman. Otra vez vamos a trabajar en el cubo, muchachos. ¿Ya? Ahí está el cubo. Vamos a trazar L sub 1. Vamos a trazar L sub 2. ¿Ya? Y quiero saber qué ángulo están formando. Bueno, ahí se observa, en este caso se observa, de que sí tienen un punto de corte, ¿no es cierto? Que está en ese vértice en la esquina superior izquierda para ustedes. ¿Sí? Ahí está. Ahora, mira que L1 está contenida en la cara lateral izquierda. Y L2 está en la tapa que está al fondo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, están en diferentes planos. ¿Ya? El ángulo que nos están pidiendo es ese que apareció ahí. ¿Sí? Vamos a ponerle X. Ahora, una pregunta. Esas rectas, o parte de esas rectas, vienen a ser las diagonales de cada cara, ¿no es cierto? ¿Sí o no, muchachos? Vienen a ser las diagonales de cada cara. Son las diagonales. Entonces, como se trata de un cubo, esas diagonales son iguales o diferentes. Tienen la misma dimensión. Lo que vamos a hacer es en la parte inferior, en la cara inferior, la que se comporta como base, trazar una recta más. Ahí está. Y lo que estamos logrando es que aparezcan 3 diagonales, iguales, porque son las diagonales de cada cara del cuadrado. Entonces, ¿qué puedo decir acerca de esos 3 segmentos ahora? ¿Qué podemos decir? ¿Es un triángulo isósceles? Aparte de ser isósceles, porque las diagonales van a ser iguales, ¿sí o no? Eso es lo que vimos al inicio. Pero en la cara superior, perdón, en la cara inferior, en lo que se comporta como base, también es diagonal de una cara. Y pregunta, ¿esas 3 serán iguales o no? Dígame, ¿ah? Si no, no es para repetir nuevamente. Si son cuadrados, ¿sí o no? Un cubo está formado por cuadrados. Profesor, pero el cubo todavía no enseña. Sí, pero es una figura que de alguna manera lo manejamos, muchachos. Ahorita vamos a detallar el cubo, un momentito. ¿Ya? Pero en el cubo, puedo darme esa facilidad, nos podemos dar esa facilidad de poder realizar este tipo de ejercicios y poder visualizar qué ángulos se forman o cómo encontrar el ángulo entre rectas alabeadas para tener una noción. En realidad, lo que estamos haciendo, muchachos, si estás viendo, es trabajar geometría plana. ¿Qué se formó al final? ¿Un triángulo isósceles o un triángulo equilátero? Dime, pues. Equilátero. Equilátero. Entonces, ¿cuál sería el valor de X? Un equilátero, ¿no? Eso es 60. 60. 60 grados. Muy bien, muchachos. ¿Ya? Sigamos. A ver, otro teorema importantísimo, ¿ya? Otro teorema importantísimo es el denominado teorema de las 3 perpendiculares. ¿Ya? Este teorema es poderosísimo, muchachos, para algunos problemas donde aparentemente no hay nada que hacer. Miren,
¿Cómo es que se forma? Primero tiene que haber un plano, ¿ya? Primero tiene que haber un plano. Y luego, la primera perpendicular, hablamos de 3, la primera perpendicular va a ser la perpendicular al plano. Esa recta que acaba de aparecer es perpendicular a ese plano. ¿Sí? ¿Ya? Y luego vamos a ubicar una recta en el plano que no pase por el pie de esa primera perpendicular. Una recta tal como la que aparece ahí. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero esa recta que está de color rojo tiene que estar en el plano P. Si no, no se va a poder trabajar. Tiene que estar en el plano P. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, voy a unir del pie de la perpendicular, vamos a trazar un segmento hacia esa recta de rojo, pero con la condición de que forme 90 grados. ¿Ya? Hasta ahí todo eso se puede hacer, ¿no es cierto? Una recta perpendicular, hay una recta en el plano de color rojo, del pie de la perpendicular hemos trazado una perpendicular a esa recta, ¿ya? Y se ha formado esa figura. ¿Hasta ahí todo bien? Porque de aquí ya comienzo a hacerles preguntas. ¿Sí? Listo. Ya, ahora, te hago una pregunta, muchacho. Mira, te hago una pregunta. ¿Qué ángulo, voy a retroceder, ¿ah? ¿Qué ángulo, ahí apareció, qué ángulo forman las dos rectas que están de negro, de color negro? Yo sé que ahí va a aparecer 90, eso sí sé. Pero ¿qué ángulo forman esas rectas de negro? Si la primera recta es perpendicular al plano, entonces es perpendicular también a esa recta que está en el plano. Por eso que va a ser 90 grados. Miren, apareció la primera perpendicular entre esas dos rectas que están en el plano. En el plano, la recta de color negro y la recta de color rojo. Esa es la primera perpendicular. La segunda perpendicular ha sido el ángulo que forman esas dos rectas de negro. El orden no importa. El ángulo de 90 grados que está de verde, que está en el lado izquierdo, y el ángulo de 90 grados de verde que está en el lado derecho, ¿ya? El orden de su aparición no importa. La cosa es que aparezca. Allí están las dos perpendiculares. Profesor, pero el teorema habla de 3. Así es. Mira, cuando cumple esa condición, 90 grados aparece en el lado izquierdo y 90 grados en el lado derecho, entonces desde la recta perpendicular al plano, desde la recta que es perpendicular al plano, 1 hacia el vértice del ángulo de 90 grados, tal como estoy haciendo por aquí. ¿Observaste? Mira, apareció esa recta punteada. ¿Sí? El punto que está en la recta perpendicular al plano pudo haber sido cualquiera. Pudo haber estado más arriba, más abajo, incluso debajo del plano, pero la cosa es que sea un punto de esa recta perpendicular al plano. Y el otro extremo tiene que ser el vértice del ángulo de 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se cumple? Apareció la primera perpendicular de verde, la segunda perpendicular de verde, y el teorema se completa con esta tercera perpendicular. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí están las 3 perpendiculares, muchachos. La primera perpendicular, la segunda perpendicular no tienen ningún orden. Pero lo que sí es, si ya se dan, entonces desde cualquier punto de la recta perpendicular al plano hacia el vértice de 90 grados, ese ángulo siempre va a medir 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? A ese teorema se le conoce como el teorema de las 3 perpendiculares. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? Pero que sí. ¿Ya? Sí. Entonces, sí, escucho. No hay Todo bien, preguntas. profe. Listo, sigamos entonces. A ver, mire. Vamos a pasar a ver lo que sigue después de que hemos estudiado el punto, la recta del plano, ubicación de planos, ángulos entre planos, ángulo entre recta y plano, una recta perpendicular a un plano, ya todo eso que hemos visto,
es una primera parte acerca del estudio ya más completo de que son los poliedros o sólidos geométricos. ¿Ya? ¿Qué cosas son los poliedros o sólidos geométricos? Bueno, son regiones del espacio, muchachos. ¿Ya? Son regiones del espacio que están limitadas por polígonos. Como estás observando ahí, esos cuatro regiones, 4 volúmenes que observas ahí, son los llamados poliedros o sólidos geométricos. Poli, varios. Edros viene del ángulo diedro. Vamos a observar varios ángulos diedros. O también son llamados los sólidos geométricos. ¿Estamos de acuerdo? En ellos vamos a distinguir elementos, pero quiero que observes ahí cómo están formados esos sólidos o esos poliedros. Esos sólidos o poliedros son la superficie, son la parte externa, lo que tú puedes palpar. Divide al espacio, a todo el espacio, en 2 partes, pues. La parte interna al poliedro y la parte externa, ¿no? La parte interna al poliedro, todo ese espacio que hay dentro del poliedro, es lo que nosotros vamos a llamar el volumen. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese volumen se forma, ¿por qué? Porque los polígonos cierran esa figura. Mira, todos esos poliedros, todos esos sólidos, están formados por polígonos. En el primer caso, en el poliedro que está a la izquierda, ¿puedes decirme cuántos polígonos observas? La cantidad nada más. ¿Cuántos polígonos estás observando en el poliedro que está a la izquierda, que tiene como base un triángulo? ¿Cuántos observas? 4. ¿Estamos de acuerdo? 1 en la base, 5, ¿no? 3 en forma lateral, ¿sí? Y 1 en la parte superior. ¿Estamos de acuerdo? Está formado entonces por 5 polígonos. ¿Y el que le sigue? El que le sigue, ¿cuántos polígonos estoy observando? Díganme, ¿ah? 6. ¿Sí? La tapa superior, la tapa inferior y 4 al costado, ¿no? Los que están al costado, mira, hay un rectángulo y se observa también podría ser un trapezoide, ¿no? O un trapecio, ¿sí? Y así, muchachos, la cosa es que estos poliedros, debo entender que están formados por polígonos, por la geometría plana, estos polígonos que hemos estudiado. ¿Estamos de acuerdo? El conjunto, la unión y que sea cerrado me genera los sólidos geométricos, ¿ya? A ver, vamos a identificar los elementos que tiene este poliedro. Mira. ¿Observas ahí? Lo que son denominadas bases, ¿sí? Mira, identifica las bases, ¿sí? Y en las bases en realidad también se llaman caras, ¿ya? En algunos textos pueden encontrar que se les llama cara básica, ¿ya? Y para diferenciar de las caras que están en su entorno, ¿ya? A esas caras que están en su entorno, alrededor de ellas, se les denomina caras laterales. ¿Estamos de acuerdo? Mira, algo que ya hemos trabajado, el nombre de vértices, ¿sí? Y ahora, a los lados del polígono, muchachos, escúchame, a los lados del polígono, ahora se les va a llamar, ¿qué dice ahí? La arista. ¿Qué, profesor? Entonces, a los lados del polígono, decirle arista da lo mismo, es equivalente. Es equivalente, solo que se estila a trabajar en la geometría del espacio el término de arista para referirnos al lado del polígono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Y la intersección de las aristas me da lo que se conoce como vértice, ¿no? Eso que hemos venido trabajando. Entonces, digamos que lo nuevo, lo novedoso vendría a ser este término cara lateral o cara básica. Y bueno, el otro término es el que falta y observar cuál es, pues.
la diagonal, ¿no? Una cosa, muchachos, escuchen. Una cosa es la diagonal de una cara, que es lo que trabajamos en geometría plana, ¿ya? Y otra cosa es la diagonal de un poliedro. La diagonal de un poliedro es la unión entre dos vértices no consecutivos, porque si uno de los vértices, bueno, que están en caras distintas, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienen que estar en caras distintas. ¿Ya, muchachos? Muy bien. A ver, sigamos, ¿ya? Sigamos. Ahí hay una serie de poliedros que he colocado, ¿ya? Para mencionarles el teorema de Euler. ¿Ya? El teorema de Euler tiene que ver con el número de caras, el número de vértices y el número de aristas. ¿Sí? ¿Qué es lo que demostró Euler? ¿Ya? Que el número de caras representa el número de caras, ahí lo estoy indicando en el lado derecho. ¿Ya? V, el número de vértices, y A es el número de aristas. Son los elementos de todo poliedro. ¿Qué se cumple en todo poliedro, muchachos? Que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Siempre. Para que practiquen, ahí estoy dejando 6 sólidos, 6 poliedros, para que puedan trabajarlo y demostrar. Por ejemplo, el poliedro que está de lila, vamos a hacer el de lila, ¿ya? ¿Sí? Para que observen que la expresión se cumple. Una pregunta, ¿cuál es el número de caras? ¿Me puedes decir el número de caras? Vamos, dime. ¿Cuál es el número de caras? 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el número de vértices? Cuenta la cantidad de vértices. Observamos 4 en la parte superior y 4 en la parte inferior, o sea, en total me dará 8. ¿Sí? ¿Y cuántas aristas cuentas? 4 arriba del cuadrilátero, 4 abajo del cuadrilátero y 4 laterales, ¿no es cierto? O sea, en total dará 12. Nosotros sólidos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. A ver, sigamos. Bueno, según el número de caras, ¿ya? Los polígonos o los poliedros, ¿ya? Ahí voy a corregir, ya no es nombre del polígono, sino nombre del poliedro. Según el número de caras. Mira, lo mínimo que se requiere para formar un poliedro, muchachos, son 4 caras. Con 3 no se puede formar un poliedro, ¿ya? Si el poliedro tiene 4 caras, cualquiera sean los polígonos, se le conoce como el nombre de tetraedro. Tetraedro. Si tiene 5 caras, pentaedro. Si tiene 6, hexaedro. Si tiene 7, heptaedro, y así. Si hay 10, decaedro. Si hay 12, dodecaedro. Continuamos. Y si hay 20, icosaedro. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esos son los nombres de los poliedros según el número de caras que presenten, ¿ya? Que van a presentar. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver. La otra clasificación que tienen los poliedros, aparte del número de caras que presentan, es según la forma del poliedro. Mira, ahí estoy colocando en el lado izquierdo un poliedro denominado convexo. Un poliedro va a ser convexo, ¿ya? Va a ser convexo si una recta, al cortar a todo el poliedro, solamente corta a 2 caras del poliedro. ¿Ya? Solamente a 2 caras del poliedro.
Así se va a llamar un poliedro convexo, o así reconozco. ¿Estamos de acuerdo? Y un poliedro va a ser cóncavo cuando ya la recta corta a más de 2 caras del poliedro, como estás observando en el dibujo de la derecha, ¿no? Esa recta, ¿sí?, corta a más de 2 caras en ese poliedro, ¿sí? Entonces ya deja de ser un poliedro convexo, ¿ya? Muy bien, a ver, sigamos. Otra propiedad importantísima, muchacho, ¿ya? Otra propiedad importantísima es que en todo poliedro, ¿ya? En todo poliedro, la suma de las medidas de los ángulos internos de todas sus caras. Por ejemplo, si ese poliedro tiene una de sus caras es un cuadrado, entonces la suma por el momento de los ángulos en esas caras vendría a ser 360, ¿no es cierto? Pero ya sabemos que el poliedro no solamente está formado por una cara, tiene varias caras, ¿no? Entonces, pero hay un método para poder encontrar la suma de los ángulos de todas las caras de ese poliedro. Ahí está la expresión, es 360 grados por el número de vértices menos 2. Esa es la forma de encontrar en la suma de los ángulos en cada cara del poliedro. ¿Ya, muchachos? Listo, ya casi estamos por culminar esta parte. El detalle de este tema es que la teoría es un poco extensa, como ves. Es que hay bastante para hablar, muchachos, acerca de eso. Ya con los problemas lo vamos a complementar. A ver, esta es ya la última parte muchacho, de hoy día para la teoría, ¿ya? Los llamados poliedros regulares. Cada vez que nosotros escuchemos poliedros, ya sabemos que va a ser sólidos, ¿sí? Lo vamos a vincular directamente con los sólidos y van a estar asociados, esos sólidos, se forman esos sólidos por la aparición de polígonos. ¿Estamos de acuerdo? Por polígonos. Esos polígonos, en este caso para los poliedros regulares, van a ser polígonos pero de tipo regular. Cuando hablamos del tipo regular, pues nos estamos refiriendo, ¿no?, a que si la cara de ese, o las caras de ese poliedro son triángulos, entonces todas las caras van a ser triángulos equiláteros. ¿Estamos de acuerdo? Si ese poliedro está formado por cuadriláteros, en primer lugar, ese cuadrilátero tiene que ser un cuadrado. Todas las caras van a ser cuadrados. No existe una combinación, o sea, no es que vas a poder combinar. Ah, profesor, entonces puedo combinar un triángulo equilátero que es un polígono regular con un cuadrado que también es un polígono regular. No. Todos tienen que tener, todos estos poliedros están formados por polígonos de la misma cantidad de lados. Si es un pentágono, entonces todas las caras van a ser pentágonos. Esas condiciones cumple un poliedro regular. El poliedro regular escapa de cualquier poliedro, muchacho. Tiene esas características. Está formado por polígonos regulares de la misma cantidad de lados. Entonces, tratando de generar este tipo de poliedros, solamente se han encontrado 5. ¿Qué, profesor? ¿5 nada más existen? Sí. Solamente existen 5 poliedros regulares, de los cuales los 3 primeros, ¿sí?, van a ser objeto de estudio así a profundidad por parte de nosotros. Los 2 últimos, ¿ya?, los colocaré porque, bueno, tienen que conocerlo, pero ustedes mismos se van a dar cuenta por qué es que no es recomendable, incluso en examen tampoco lo recomiendo, solamente lo mencionan nada más, ¿ya? Miren, se trata de los 5 poliedros, vienen a ser el tetraedro regular, el hexaedro, el octaedro, dodecaedro y el icosaedro regular. ¿Ya? Vamos a estudiar cada uno de ellos, al menos los 3 primeros. Mira, tetraedro regular. Tetra,
4 caras. Ahí estás viendo, mira. Es como una pirámide. ¿Ya? Los 4 triángulos equiláteros, el que está en la base y los 3 que están al borde, los 4 son triángulos equiláteros. Sus aristas son iguales. Y en este caso le estoy poniendo como arista el valor de A. AB mide A. Lo que hace que DB también mida A, BC mida A, AC mida A. Elementos importantes que debo conocer del tetraedro. La altura del tetraedro, que en este caso parte de D. Ya, mira por favor, y va a caer en forma perpendicular hacia la cara ABC, que también es un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Y va a caer en el baricentro del triángulo ABC. ¿Ya? El pie de la perpendicular viene a ser el baricentro del triángulo ABC. Otro elemento que vamos a encontrar, muchacho, ahí en el tetraedro, es con respecto al área, la superficie de todo el tetraedro. Si son triángulos equiláteros, existen 4 triángulos equiláteros. Y si la arista es A, quiere decir que el lado del triángulo es A. ¿Y cómo calculo el área de una región triangular equilátera del lado A? A al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Pero como son 4 caras, lo multiplico por 4 y ahí me va a salir la superficie. Es la superficie total del tetraedro, viene a ser su arista al cuadrado por la raíz de 3. ¿Ya? Y el volumen de ese tetraedro, o sea, el espacio que encierra esos polígonos, ¿ya? Lo que está dentro del encierro que han hecho esos polígonos, ese volumen, ese espacio, se calcula como la arista al cubo por la raíz de 2, sobre 12. ¿Estamos de acuerdo? Esos 3 cositas debemos conocer de todo tetraedro regular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el tetraedro regular está formado por 4 triángulos equiláteros, ¿ya? Y la forma de calcular su área y el volumen es lo que está indicado ahí, ¿ya? A ver, segundo poliedro, mira. El hexaedro regular, o más conocido como el cubo, ¿sí? Más conocido como el cubo. Hexa, 6, ¿no? 6 caras. Este poliedro presenta 6 caras y en este caso el polígono regular asociado a él es el cuadrado. Todas las caras son cuadrados, muchachos. Todas. El ángulo que forma cada cara con la otra siempre va a ser 90 grados. Ahí lo estás observando, mira. ¿Sí? Ahí lo estás observando. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a identificar? Todas las aristas son iguales, mira. Ahí estás viendo A y A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Todas las aristas. Ahora, el número de vértices también está siendo indicado, el número de caras también, y el número de aristas también. Cumplen el teorema de Euler. La notación, hexaedro regular ABCD EFGH. Así es como se denota el hexaedro regular. Haciendo cálculos, ¿ya? Se va a encontrar que la diagonal del hexaedro regular o la diagonal del cubo viene a ser su arista multiplicado por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya? De esa manera encuentro la diagonal de ese cubo. ¿Ya? Entonces, en todo... ¿Podría explicar lo del hexaedro regular de nuevo? Sí. A ver, repetimos ahí en forma breve, ¿no? Hexa viene de 6, pues, ¿no? Entonces, van a aparecer 6 polígonos regulares. En este caso, el polígono regular asociado al hexaedro va a ser el cuadrado. En el tetraedro, en el anterior era el triángulo equilátero, ¿no? En el hexaedro va a ser un cuadrado, el polígono asociado. Entonces, esos 6 cuadrados encierran toda esa región en el espacio, ¿ya? Como son cuadrados, entonces las aristas que observamos ahí, mira, el largo, el ancho y la altura,
¿Sí? Son iguales. Le hemos puesto arista como valor A y A y A. ¿Sí? ¿Ya? Observamos que hay 8 vértices, 4 arriba en la cara superior y 4 abajo en la cara inferior. El número de caras son 6, pues. 4 laterales y las tapas superiores e inferiores. Y el número de aristas, 4 aristas arriba, 4 aristas abajo y 4 aristas laterales. Me hacen un total de 12. ¿Cumplen el teorema de Euler? Cumplen el teorema de Euler. ¿Ya? La notación, ahí lo estás observando. Son los vértices en las dos caras. Cara superior, cara inferior. Ya, ahora, con respecto a las otras dimensiones, como la llamada diagonal. La diagonal va desde A hasta G. Es igual también a la diagonal BM. Perdón, BH. Y es igual a la diagonal CE. En este caso sí puedo hablar de diagonal. ¿Sí? En el tetraedro no. La diagonal del hexaedro regular, vamos a tomar como referencia AG, viene a ser su arista multiplicada por la raíz cuadrada de 3. ¿Ya, muchachos? Esa es la diagonal. ¿Sí? Muy bien. Con respecto al área. Mira, con respecto al área del hexaedro. Como son 6, como son 6 caras, ¿ya? Como son 6 caras, y cada cara es un cuadrado, ya pues muchachos. El área de una región cuadrada es su lado al cuadrado, ¿no? Como su lado es A al cuadrado es el área de una cara. Como son 6, estaremos hablando de ¿qué? De 6A cuadrado. ¿Qué pasa si el problema solamente te pregunta las caras laterales? ¿Cuál sería la respuesta si me hablan de solamente las áreas de las caras laterales? El perímetro de la base por la altura nomás. Solamente las áreas de las caras laterales. Las áreas 4 al cuadrado. 4 al cuadrado. 4 nada más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? 4 veces A elevado al cuadrado. Y bueno, el volumen, ¿ya? El volumen, ¿sí? El volumen vendría a ser la arista elevada al cubo. ¿Ya, muchachos? Así. Eso es lo que tenemos que saber acerca del hexaedro regular. Miren que siempre se busca conocer las dimensiones, las dimensiones en la base, la altura, y lo otro es conocer la superficie, o sea, el área, y el volumen. Esos 3 elementos. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. A ver, tercer poliedro regular. El denominado octaedro. ¿Ya? Octaedro. Miren. El octaedro regular, 8 caras. 8 caras. Y el polígono que va a estar asociado, ya sabes que para que sea regular, todas las caras tienen que tener el mismo número de lados. Entonces debe ser un mismo polígono regular en todas las caras. En este caso, el polígono regular asociado al octaedro viene a ser el triángulo equilátero, como estás viendo ahí. Sí, una especie de diamante, ¿no? Parecido a un diamante. O 2 pirámides, una mirando hacia arriba, una mirando hacia abajo, con base cuadrada. Entonces, ese octaedro regular, muchachos, está formado por solamente, en este caso, los triángulos equiláteros, que le estamos poniendo del lado A. Entonces la arista de ese octaedro en todas sus dimensiones va a ser A y A. ¿Ya? Ahora, eso hace que al centro, observas ahí, es el centro, ¿sí? Ese plano horizontal o esa cuadrilátero horizontal, se forme un cuadrado. Entonces, si es un cuadrado, la diagonal del cuadrado, si la arista es A o si su lado es A, entonces la diagonal viene a ser A raíz de 2. Por eso que ahí, ese segmento MN, ya, ese segmento M, vamos a llegar a demostrar que es A raíz de 2, muchachos. O sea, ¿qué es lo que vamos a obtener? Que AC
que es a raíz de 2, va a ser igual a BD, que también es a raíz de 2, y también es igual a MN, la diagonal vertical, también es a raíz de 2. ¿Estamos de acuerdo? Miren, todo eso sale simplemente por el hecho de trabajar las dimensiones, observar qué figuras geométricas se han formado, se han generado. ¿Ya? Muy bien, a ver. Entonces, si por ejemplo AC es a raíz de 2, miren, observen AC, AC es a raíz de 2. AM y MC valen A y A, ¿ya? A y A. Entonces, ¿qué triángulo cumple con que sus aristas son iguales, A y A, y, perdón, sus lados son A y el tercer lado es A raíz de 2? ¿Qué debe pasar? Que ese triángulo debe ser rectángulo. Por eso es que AMCN, al igual que ABCD, mira, aquí ya casi al final, y también BMD y N, estamos demostrando que son cuadrados. O sea, el ángulo AMC, ¿observas el ángulo AMC? Mide 90 grados, pues, muchachos, obligatoriamente. Al igual que, por ejemplo, MDN, también mide 90 grados. Se han formado cuadrados ahí. O sea, dentro del octaedro se forman cuadrados, ¿no? El cuadrado ABCD, el cuadrado AMCN y el cuadrado BMDN. Son cuadrados, ahí lo estamos anotando, ¿ya? Y O viene a ser el centro del octaedro regular. A ver, si son triángulos equiláteros y hay 8 de ellos, ¿ya? ¿Cómo calculo su área? ¿Cómo calculo el área de ese octaedro regular, su superficie, lo que yo puedo tocar? Son 8 triángulos equiláteros. Si son 8 triángulos equiláteros, eso quiere decir que cada área, para cada triángulo equilátero, es A al cuadrado por la raíz de 3 sobre 4. Pero si son 8, lo multiplico por 8 y el área me va a generar 2 veces A al cuadrado por la raíz de 3. Esa es la superficie del octaedro. Y el volumen va a ser A al cubo por la raíz cuadrada de 2 sobre 3. ¿Ya? A ver si nos da tiempo, acá en pizarra podemos demostrar eso, muchachos. ¿Ya? A manera de aplicación, para que no quede muy teórico esto. Ya acabamos, ya casi acabamos. ¿Ya? A ver, y bueno, el cuarto poliedro viene a ser conocido como el dodecaedro regular. 12 polígonos regulares. En este caso, el polígono asociado a él viene a ser el pentágono. ¿Sí? Al lado izquierdo es lo que comúnmente se representa en los textos, muchachos. Miren la forma, ¿no? Todas las caras son pentágonos regulares. Y en el lado derecho, ¿ya? Ahí está, sí se observa, ¿no? El movimiento del sólido, o está estático. ¿Se observa, muchachos, el movimiento del sólido? Sí, profe. ¿Sí? Ya, miren, para que visualicen cómo es que se ve en 3 dimensiones el sólido, ¿ya? Ahora, ¿por qué les decía que el dodecaedro y el icosaedro, las aplicaciones que ellos presentan con respecto a su área y hacia su volumen, y otras longitudes internas, diagonal, etcétera, es un poco complicado de calcularlas? Miren pues cómo se calcula el área en términos de su arista, por ejemplo. No es muy conveniente para un estudiante trabajar ese tipo de expresiones, ¿no? Esos radicales, encima dentro del radical otra raíz, no es recomendable, muchachos. Ya por eso las aplicaciones del dodecaedro y del icosaedro van en torno a conocer qué polígono regular se trabaja, cuántos polígonos regulares hay, ¿ya? Y, bueno, el teorema de Euler, ¿no? ¿Ya? El teorema de Euler que debe cumplir esa condición. Muchachos, un momentito que se me está acabando la batería del celular. Denme 10 segundos, ¿ya?
Listo. Ya, entonces, por eso les mencionaba, muchachos, con el caso del dodecaedro y del icosaedro, que en realidad su aplicación ya no es conveniente, ya como estás viendo, mira, cómo vamos a trabajar eso en un examen, ¿no? Operar esos radicales no son convenientes. Ya, a ver, terminamos con el último poliedro regular denominado el icosaedro. En el ico, 20 caras, muchachos, ¿ya? Mientras van viendo cómo es que se observa en 3 dimensiones el icosaedro regular en el lado derecho. Miren, el polígono asociado al icosaedro regular es el triángulo equilátero nuevamente, ¿sí? El triángulo equilátero. Van a existir 20 triángulos equiláteros. En este caso, su área sí se podría encontrar. Ojo ahí, ¿ah? Mira, mira, mira. El área de un icosaedro sí se podría encontrar porque estamos trabajando un polígono que su área es conocida, es manejable. Estamos hablando del área de una región triangular equilátera. ¿Cómo se calcula su área? Como a al cuadrado por la raíz cuadrada de 3 sobre 4. Y si son 20 polígonos, 20 regiones, lo multiplico por 20, ¿y qué es lo que me va a salir? 5a cuadrado por la raíz cuadrada de 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? Y miren, el volumen no es muy adecuado trabajar. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. A ver, esto ha sido la parte teórica de trabajar esta primera parte de la geometría del espacio, ¿ya? Entonces, bueno, voy a culminar aquí la presentación de las diapositivas. Voy a dejar de compartir pantalla, ¿ya? ¡Ay! ¿Qué pasa con ese ñaño? Muy bien, muchachos. Y ya está. ¿Qué pasa con ese ñaño? Ya, a ver. Lo veo renovado, ya. A ver. Ya. Muy bien. A ver. Voy a acomodar un ratito la cámara, muchachos, para que no me observen a mí, sino la pizarra, ¿ya? Ya está ahí más o menos. ¿Qué fue? No, es un reemplazo. Reemplazas. Ya, a ver, muchachos, miren, vamos a ver un poco acerca de los volúmenes, ¿ya? Especialmente de los 3 poliedros, los 3 primeros poliedros, ¿ya? Miren, los 3 primeros quiero detenerme ahí a trabajar, ¿sí? Cuando hablamos del... Sí, se ve, ¿no? ¿Se ve? Ya. Quiero empezar con el tetraedro, ya, con el tetraedro regular. A ver, mira. Unas observaciones que son importantes. Corte escolar dice. Qué alegría que estén muy, muy contentos, muchachos. Burlándose de uno, pero contentos. Ya. A ver, ¿se observa eso? ¿Sí?
¿Se observa, muchachos? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Sí? Ya está. Ya. Sí, Ahora, profesor. ya, listo. Miren, vamos a trabajar primero el tetraedro regular para hacer algunos elementos adicionales a los que hemos visto. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, la forma de denotar a un tetraedro, ¿ya? Es este vértice en la parte superior, ¿ya? Ustedes lo van a anotar así. Se coloca B y a continuación ABC. Esta es la forma de notar a un tetraedro regular. Ahora, ese tetraedro regular, ¿sí? Ese tetraedro regular, estamos diciendo de que todos los polígonos que lo forman son polígonos regulares. ¿Estamos de acuerdo? Esta cara es un triángulo equilátero. La cara BCD es un triángulo equilátero. La cara que está al fondo es triángulo equilátero. Y la cara que está en la parte inferior es un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? Ya, a ver. Vamos a la demostración de por qué la altura, ¿ya? Tiene ese valor que hemos colocado ahí en la diapositiva. Su arista A. ¿Estamos de acuerdo? Ya, mira muchacho, ¿ah? Si nosotros vemos desde la parte superior, ¿ya? Si nos situamos en la parte superior, este punto va a ser un punto que va a caer en este triángulo equilátero y que va a equidistar de los tres vértices. Y ese punto entonces, este punto ya en la base, ¿ya? Va a ser el baricentro, porque va a equidistar. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser el baricentro. ¿Ya? Ahora, si es un triángulo equilátero, este ángulo debe ser 90 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Obligatoriamente tiene que ser 90 grados. Y como él tiene arista A, él vendría a ser A medios. Y él es A. ¿Sí? Si este cateto, esta hipotenusa es A y este cateto es A medios, todo él viene a ser A medios raíz de 3. Pero recuerda que él es la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de A medios? A sexto. Él vendría a ser A sexto por la raíz de 3. Solamente desde aquí hasta aquí. Otra vez. Miren. A medios y A. ¿Sí? ¿Por qué? Pues justamente eso voy a volverles a explicar. Miren. Por aquí. Por aquí. ¿Ya? Geometría plana, muchachos. Les mencioné que geometría del espacio, trabajar con geometría plana. ¿Ya? Allí está el triángulo equilátero. Esta es la base. Es ABC. ¿Ya? Aquí está A, aquí está B, aquí está C. Altura, 30 grados. ¿Sí? Ya. Cada arista mide A. Él vendría a ser A medio. Él es el baricentro. Esta altura, en términos de A, vendría a ser A medios por la raíz de 3. ¿O no es así? ¿Sí? Ahora, este baricentro lo que le hace a esta mediana es partir en la proporción de 2 a 1. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Sí? Lo que estamos haciendo es aplicando teoría de geometría plana en un triángulo equilátero. Entonces, por eso les mencionaba que esta porción viene a ser la tercera parte de todo, pues. 2K y un K. K es la tercera parte. Ahora se entiende por qué dije la tercera parte. ¿Cuál es la tercera parte de él? Entre 3. Otra vez. Miren. ¿Se entiende hasta aquí que él es el baricentro? Sí, díganme muchachos, díganme. ¿Él es el baricentro? ¿Sí? Ya, ahora, si él es el baricentro, ¿en qué proporción están estos dos segmentos? De 2 a 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si él va de 2 a 1, todo es 3. Pregunta, ¿qué es un K de 3K? ¿No es la tercera parte? ¿Sí o no? Sí.
Entonces, la tercera parte de toda la altura viene a ser él. ¿Cuál es la tercera parte de a medio raíz de 3? A sexto raíz de 3. Lo estoy dividiendo entre 3. ¿Sí? Listo. Ya está. Ahora. Miren lo que vamos a encontrar. Como todas las caras son triángulos equiláteros, entonces, dime muchacho, esta altura está en la cara de este triángulo equilátero. Esta altura, la altura. Pregunta, en primer lugar, esta altura está en este mismo pie de esta perpendicular, está más arriba o más abajo o coinciden. Debe coincidir, ¿no es cierto? Deben coincidir, excelente. Él también va a ser amén. Y son triángulos congruentes, él con él, triángulos congruentes y con el que esté en la base también. Por lo tanto, esta altura correspondiente a la cara V, C y D, esa altura tiene este mismo valor. A medios raíz de 3. ¿O no es así? Díganme si no es así. ¿Se entiende por qué esta altura tiene el mismo valor que esta altura? Porque son triángulos. Exactamente, son congruentes. ¿Y qué crees que vamos a hacer, pues, muchacho, aquí? Mira, en este triángulo rectángulo, donde tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto y queremos la altura. Teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? A ver, ayúdame. H al cuadrado, esto es en borrador nada más este cateto. A sextos por la raíz de 3 al cuadrado debe ser igual a ¿qué? A medios por la raíz de 3 todo al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Eso sería el teorema de Pitágoras. ¿Estamos de acuerdo? Entonces h cuadrado vendría a ser igual a el al cuadrado nos va a dar el al cuadrado 3, el al cuadrado 4. 3 cuartos de a al cuadrado. El al cuadrado va a pasar a restar, ¿ya? El al cuadrado 3, el al cuadrado 36 por a cuadrado. Ya, para que sean homogéneos. Por 9 y por 9. 9 por 3 me da 27 y 9 por 3 me da 36. ¿Sí? 27 menos 3 es 24 a cuadrado sobre 36. Sácale raíz, muchacho. Sácale raíz. De 24, ¿qué viene a ser? 4 por 6, ¿no? 4 por 6. O sea, 2 raíz de 6. Por A. Y la raíz. Profe, su micro. Profe, su micro está apagado. Ya, que estaba recibiendo una llamada, muchachos. Ya. Les mencionaba, muchachos, ¿ya? De que con el teorema de Pitágoras, ¿ya? Con el teorema de Pitágoras que hemos hecho en borrador, llegamos a esa demostración. Eso está, o va a estar ubicada en su PPT. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Listo. Sí. Ya, ahora, algo más. Miren, muchachos, miren, por favor. No te olvides de que la altura va a caer en el baricentro. ¿Estamos de acuerdo? Va a caer en ese baricentro. Entonces, si es el baricentro, mira por favor, mira. ¿Cuánto mide desde A hasta G? En términos de K, vamos a trabajar con K para que no sea tan complicado. 2K. 2K también, ¿sí? 2K también. Y desde G hasta C, también 2K. Y eso es lo que va a pasar con respecto a este punto. Esta distancia de A hasta G, esta distancia de G hacia C y la distancia de G hacia B, ellos tienen que ser iguales. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que se debe cumplir.
¿Sí? Muy bien. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, hoy Todo día bien, profe. les voy a enviar el PPT, muchachos. Y de todas maneras, porque necesito que lo repasen para mañana. Sí, ahorita les voy a enviar. Ya no se retiren, no se retiren. Mire por acá. Mire, con esto terminamos. Con esto terminamos. Ya, con esto terminamos. ¿Qué pasa si a nosotros nos piden? ¿Qué pasa si a nosotros nos piden? ¿Ya? La distancia que hay de este punto medio hacia AB. Ya se ha presentado la distancia que hay de este punto medio hacia AD, o sea, la perpendicular. Vamos a trabajar con geometría plana. ¿Estamos de acuerdo? El triángulo AV, y a este punto le vamos a poner M. ¿Ya? ¿Sí? A, V y M es un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo que es un triángulo isósceles? Porque esta altura es la altura del triángulo equilátero y este lado es la altura del triángulo equilátero. Por lo tanto, ellos dos son iguales. Entonces vas a tener aquí A medios raíz de 3, A medios raíz de 3 y este lado que mide A. Entonces, si nos piden la altura, ya con esto terminamos, ¿ya muchachos? Con esto terminamos. Miren, el triángulo está así. M está en esta parte superior. A y V en la parte inferior. Lo que les he pedido es la distancia de M hacia AB. ¿Sí? Como ya hemos visto que él es un triángulo isósceles, entonces él viene a ser la altura. Caerá en el punto medio también. Él les estoy pidiendo ahora. ¿Sí? Que visto en el tetraedro, vendría dado por esta longitud. Esta distancia. Esta distancia. Este es el X que está ahí. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? A ver, AM ¿cuánto es? Desde A hasta M no es lo mismo que de M hasta V, o sea, A medios raíz de. Ahora, desde A hasta V mide A. Desde A hasta V mide A. Desde A hasta V mide A. Él vendría a ser A medios. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, A medios es una constante. Aquí hay un 1. 1 raíz de 3 de hipotenusa. Ah, no me vayas a decir que es notable porque te cae. Porque la hipotenusa es raíz de 3, no es cateto. 1 raíz de 3. ¿Cuánto debe salir él? Raíz de 2. Multiplicado por A medio. O sea que él es A medio por la raíz cuadrada de él. Esa es la distancia. Ya se han preguntado eso, muchachos, en examen. X, este valor de X, vendría a ser A medios por la raíz cuadrada de él. ¿Ya? Muy bien. Muchachos, les voy a enviar la PPT. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué qué? Dígame, señorita Fiorella, ¿qué pasó? Aplicamos Pitágoras nada más. Dejamos como constante A medios, eso lo repetimos. ¿Ya? Cateto 1, hipotenusa raíz de 3, sale raíz de 2 el otro cateto. ¿No? 1 más 2 es 3, raíz. Y A medios, que es constante, se mantiene. ¿Ya? A ver, muchachos, les voy a enviar, siempre se cumplen esos valores. Claro, 1, raíz de 2 y raíz de 3, sí. Ya, les voy a enviar ahorita este PPT, ¿ya? ¿Ya? Igual lo voy a enviar, ¿ya? A la señorita. El detalle es de que a ustedes les envían como... Ya, no me escriban nada, por favor. ¿Eh? Se lo voy a enviar a todos ahorita. ¿Ya? Un momento.